Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía el viejo filósofo alemán que había que avergonzarse de morir si no se había conseguido una victoria para la humanidad. Nuestro invitado de hoy cosecha victorias en el terreno de la justicia, la democracia o la empresa, y siempre mirando desde la ética. El profesor Domingo García Marzá es catedrático de ética en la Universidad Jaume I y cuenta con una amplísima experiencia investigadora internacional. En sus últimos trabajos ha reflexionado sobre la democracia y, al igual que el viejo filósofo alemán Habermas, encuentra en el diálogo y en la confianza en el otro las claves para tejer una sociedad civil que dote de sentido a la democracia. Profesor García Marzá, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. ¿Dónde nos encontramos? Estamos ahora en este momento en mi despacho de la universidad, ¿no? Y sencillamente esperando la entrevista. ¿Es un buen sitio para trabajar el despacho de un profesor de universidad para investigar? ¿Es el mejor sitio? En mi caso es un buen sitio, pero prefiero la biblioteca. ¿Por qué? Porque siempre el estudio no deja de ser una actividad también en algún momento que necesita compañía. Es decir, y entonces la biblioteca hay un contexto mejor para estudiar. Teníamos a un bibliotecario hace unas semanas, Julio Alonso Arévalo, y hablaba de la biblioteca como un espacio vibrante, como un espacio donde pasaban cosas. ¿Es así? Sí, así es. En mi caso sí. Es decir, estoy acostumbrado a estudiar en muchas bibliotecas en todas partes del mundo. Primero que el despacho, ya también, como sabe usted que es normal, también es un lugar de encuentro. Por lo tanto, conseguir 4 o 5 horas seguidas de lectura, concentración, es muy difícil. Por desgracia, la burocracia se nos come también, ¿no? en la universidad, y es esa forma de, por una parte, aislarse en la biblioteca. Y por otra parte, efectivamente, le reconozco que hay un cierto espíritu de concentración con los estudiantes también y con el resto que en mi caso particular, sí que me ayuda a concentrarme. ¿Cuál sería su biblioteca preferida? En la biblioteca de la Universidad Jaume I es maravillosa, es una biblioteca moderna, muy bonita, muy ergonómica, pero ¿qué biblioteca le recomendaría para viajar? Es un buen sitio también para hacer turismo, muchas veces no se conoce, se pueden visitar las bibliotecas en las ciudades. ¿Alguna especial para usted? Hay bibliotecas clásicas como la de St. Gallen, que son llevan muchos siglos, ¿no? Y hay otras bibliotecas que vale la pena, es decir, la biblioteca de Bolonia, por ejemplo, ¿no? El gimnasio en Bolonia es una maravilla, es decir, de biblioteca, pero efectivamente a veces ese espíritu de concentración también, ¿no? Si el lugar, si el contexto es demasiado bonito, también. Pero no, como usted mismo dice, estoy muy a gusto, muy contento de nuestra biblioteca. ¿Usted en las bibliotecas estudia normalmente ética? ¿Qué es la ética? La ética, muy buena pregunta, para hacerlo rápidamente. La ética, en primer lugar, lo que hacemos, los que trabajamos en ética, los eticistas que nos llamamos ahora, lo que hacemos en ética es reflexionar sobre algo que se llama moral. Si la pregunta es la misma, utilizando como sinónimos ética y moral, no vamos a entrar ahora, etimológicamente lo son. La moral, en primer lugar, es un saber que tenemos, una competencia, una capacidad. Y por lo tanto no es nada ni esotérico, ni ornamental, ni superficial, ni fútil. Es decir, siempre es una capacidad. Y eso es importante desde el principio, saber pensar siempre en la ética como una capacidad, como algo que nos permite hacer algo. No siempre como algo negativo. Parece que la gente oye ética y enseguida se asusta. Es decir, no, todo oscuro, todo gris, todo negativo. No. La ética es una capacidad, un saber. Ese saber nos permite hacer cosas. ¿Y qué nos dice ese saber? Pues fíjese que fácil se lo voy a decir. Ese saber nos dice aquello que nos debemos unos a otros. Es decir, aquello que podemos y tenemos derecho a esperar unos de otros. Entonces, la relación de la ética con la ciencia sería... La relación es muy directa. La ciencia no puede dejar de ser responsable. Es decir, la ciencia está dentro de un marco ético y siempre lo ha estado. Es decir, una cosa es que una ciencia llamada, o unas tradiciones llamadas positivistas, nieguen que la ciencia tenga valores morales. Es que nada de lo que hacemos las personas puede dejar de tener valores morales. La ciencia puede ser moral o inmoral, pero no amoral. Pero lo bueno o lo malo, en principio, no sería objeto de la ciencia. Es decir, ya sabe usted que todo lo que no se puede medir y cuantificar hoy en día queda proscrito. Sí, efectivamente, eso lo llamamos nosotros positivismo. Esto es una tradición muy antigua del positivismo, que lleva muchos años y vuelve a aparecer. Ahora, uno de mis últimos trabajos es sobre neuropositivismo. Y vuelve a aparecer el positivismo, que es esa idea. La idea del positivismo es que todo lo que es ciencia
es simplemente literatura. Lo que no es ciencia es literatura. Y encima, como usted bien dice, llega un momento que está hasta proscrito. Claro, eso es muy fuerte, porque no, pero esa tendencia sigue. Ha vuelto a aparecer ahora, por ejemplo, con las neurociencias. O sea, ahora ya no es política, es neuropolítica. Ya no es ética, es neuroética. Es decir, todo lo que no sea un correlato neuronal no existe. Claro, eso sencillamente, eso voy a decir, eso es dogmatismo. No solamente es vanidad. Que rima con totalitarismo. Sí, es decir, simplemente porque le quita. La ciencia, por supuesto, es, vamos a decirlo claro, un tipo de conocimiento. Es un tipo de conocimiento, no es el conocimiento. Ese tipo de conocimiento es efectivamente un conocimiento que nos lleva a la técnica, a la tecnología, pero es un tipo. Hoy en día la economía tiene que ser científica. Eso es mentira. O sea, la economía nunca ha sido una ciencia natural. Sencillamente porque la ciencia natural se ocupa de la naturaleza y la economía se ocupa de lo que hacemos las personas, de la sociedad. Decir que la economía es una ciencia empírica sencillamente es quitarle toda la carga crítica a la economía. Decir que la política es una ciencia exacta es quitarle toda la carga crítica a la política. O sea, no es que la ciencia, no estoy diciendo que se base en valores. Lo que estoy diciendo es que la ciencia es un valor. Ya. Es la apuesta por un valor. Que es la apuesta, como diría Habermas, a que usted lo ha citado, ¿no? Por el interés técnico, el interés de dominio, tanto de la naturaleza como de la sociedad. Transmedia. Esteban Galán. Está siendo muy especial conversar con el profesor García Marzá. Recientemente ha desarrollado un proyecto junto con el profesor Francisco Fernández sobre un modelo donde se favoreciera la investigación responsable. ¿Nos puede hablar un poco de ello? Es una aplicación bastante novedosa de las ideas de Habermas aplicadas a la comunicación de la ciencia y a la gestión de la política científica incluso. Es una idea encima que es novedosa tal como la hemos desarrollado, pero simplemente respondemos a una insistencia de la Comisión Europea sobre la investigación y la innovación responsable. En el ámbito científico, la ciencia que hacemos responda, eso significa responsabilidad, responda a los retos, las necesidades de la sociedad. Esa es la cuestión, es decir, siempre ha sido así. ¿Quién define lo que son los intereses de la universidad? ¿Los gobiernos de turno? ¿Las universidades? Muchas veces no. Las universidades, por desgracia, muchas veces respondemos a intereses yo le llamo eso isicráticos, es decir, de los ISIS. Es decir, respondemos a intereses que a lo mejor son... ¿Qué es el ISI? Los ISIS son, como usted sabe, la forma hoy en día, ¿no? Las publicaciones que están indexadas. ¿No? Entonces es un concepto que yo utilicé hace ya unos años, isicracia, es decir, el poder de los ISIS. Si la ciencia quiere responder... ¿Y si usted publica, perdón, en una revista que no está indexada, qué le ocurre como investigador? ¿Por qué no le cuenta? Es como si no lo hubiera publicado, claro, prácticamente. Y entonces fíjese bien que la mayoría de los problemas sociales no son fáciles de indexar. Es decir, nosotros estamos trabajando aquí, por ejemplo, con problemas locales en turismo. Sí, debemos ser hábiles para poderle darle a eso un formato, ¿no? Indexable. Pero muchas veces no se puede indexar y, sin embargo, es una obligación, es un compromiso de la universidad y de la investigación responder a los retos. Pero volvamos entonces, ¿quién decide? Esa es la clave. ¿Quién decide dónde investigar, cuándo y cómo? Tienen que estar en la discusión. Entonces, la idea que aportamos nosotros es que una investigación responsable es aquella que pudiera contar, es un horizonte, nosotros llamamos eso horizonte moral, que pudiera contar con el acuerdo posible de todos los implicados y afectados. Esta es la idea de Habermas. Estamos aplicando la idea de la ética del discurso de Habermas a la comunicación, de la ciencia, ¿no? O sea, es decir, a la ciencia responsable. ¿Qué significa ciencia responsable? Es un horizonte, es decir, aquella que, si preguntáramos a todos los posibles implicados y afectados, te dirían, de acuerdo, vais bien, por ahí tenéis que ir. Entonces, eso es un horizonte, eso cómo se plasma, cómo se concreta, es lo que estamos trabajando, intentando concretarlo. Un indicador de responsabilidad podría ser, por ejemplo, porque en sus textos se leen y se leen bien y se entienden, hay un interés didáctico, pero esto no siempre es así. ¿Habría una responsabilidad a la hora de redactar los textos para que fueran accesibles? Debería ser así. Otra cosa es a quién cargamos con esa responsabilidad. Es decir, yo creo que efectivamente sí. Es decir, la ciencia no puede seguir siendo algo esotérico, propiedad de 4 o 5 científicos, muchas veces encerrados en su laboratorio. Entonces, la idea es que hay que hacer una comunicación responsable de la ciencia. O sea, no solamente es que la ciencia sea responsable, sino tiene que ser también responsable la comunicación de la ciencia. ¿Y eso qué implica?
no podemos muchas veces exigirles, aunque Ortega decía que la claridad es la virtud, ¿no?, del filósofo, la claridad. En definitiva, que tiene que haber gente especializada en divulgar la ciencia. Ahí quería llegar yo. Y tiene que haber gente que se dedique a la divulgación científica. Y dejemos ya de pensar en la divulgación científica como un libro ¿no?, de autoayuda, ese tipo de libros que se vende a millones. No, me refiero dentro de las universidades, por ejemplo. Dentro de los institutos de investigación tiene que haber gente de comunicación o del área que corresponda que sea capaz de explicar eso mismo para que la gente lo entienda. Eso se está haciendo, pero por parte de las empresas multinacionales, sí que lo hacen bien, pero claro, en su interés. Usted ha trabajado el concepto también de responsabilidad social universitaria. Esto que comenta estaría dentro de esa responsabilidad social universitaria, comunicar la ciencia. Efectivamente. O sea, la comunicación es parte de la responsabilidad. Es decir, responsabilidad de responder. Es decir, la universidad tiene que investigar, pero claro que tiene que investigar, pero la comunicación de la ciencia, una comunicación responsable de la ciencia, no es un momento después. Eso es lo que quiero decir. Sino que forma parte de la misma comunicación. Estamos en el despacho del profesor Vicente Domingo García Marzá. En este momento ha llamado un alumno a la puerta. El profesor García Marzá amablemente ha solicitado un receso y continuamos la entrevista. Hemos, creo, ya aclarado qué es la ética, pero lo hemos aclarado, entiendo, desde una manera individual. Lo que pasa es que el hombre es un animal social y digamos que el capitalismo no invitaría o no fomentaría los valores éticos, con lo cual muchas veces esos deseos individuales de las personas, que entiendo que son mayoritarios por ser éticos, quedan, digamos, mitigados por el capitalismo. ¿Cómo se puede ser ético dentro del sistema capitalista? El capitalismo, y eso les voy a responder, o sea, el capitalismo depende desde dónde lo enfoque. O sea, quien inventó más o menos, ¿no?, y el primer economista, como bien sabe usted, fue Adam Smith, ¿no? Y entonces, lógicamente, ¿no?, escribió 2 libros, ¿no? Conocemos toda la riqueza de las naciones, que es simplemente la consecuencia de otro libro mucho más importante para él, que es la teoría de los sentimientos morales. Es decir, el capitalismo no funciona sin que haya confianza, por ejemplo. Confianza en la moneda, por ejemplo. Por ejemplo, en los bancos, ¿no? O sea, la crisis bancaria que hemos tenido, ¿qué ha pasado? Es una crisis de confianza siempre. Es decir, y la confianza, o sea, oiga, queramos o no, tiene un elemento moral, no solamente moral. O sea, la confianza no depende solo, ¿no?, del ámbito moral, pero la confianza sí que tiene un elemento moral. Entonces, primera y principal, el capitalismo no funciona sin una base moral. Esa es la primera. La segunda cuestión, la gente dice, bueno, que el capitalismo solamente, ¿no?, responde a una naturaleza humana porque somos egoístas. No, oiga, lo siento, ahí voy a utilizar palabras fuertes, eso es mentira. Es decir, los antropólogos ya, hoy en día, o sea, ¿no?, los neurobiólogos, los biólogos evolucionistas, están todos insistiendo en que somos, como usted decía al principio, es el último artículo de Tomasello, un neurocientífico, somos, llama así, el animal ultrasocial. Es decir, nosotros somos animales sociales. No podemos ser otra cosa. Estamos preparados biológicamente para cooperar, no para competir. La competencia es algo posterior. Es decir, que estar bien con los otros y que los que nos rodean estén bien sería también egoísmo. Es decir, necesitamos que lo que nos rodea esté bien para poder nosotros estar bien. Es decir, bien, muy bien entrevistador, ¿no? Muy bueno entrevistador. Sí. Ay, muchas gracias. Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que estamos preparados biológicamente o neuronalmente, ¿no?, para colaborar con los propios. Es decir, con los familiares, con los amigos, con los cercanos. Pero claro, colaborar, tener en cuenta, o sea, fuera de ahí, es decir, con los inmigrantes, por ejemplo, ¿no?, o con los que están fuera, eso ya es lo moral. Lo moral siempre es lo universal. Transmedia. Está siendo enriquecedora y a la vez muy divertida la conversación con el profesor García Marzá. Recientemente ha habido unas elecciones presidenciales en Estados Unidos y mucha gente habla ahora de telecracia. ¿Cuál es su relación con los medios de comunicación? Bueno, yo he trabajado, he sido profesor de, como usted bien sabe también, ¿no?, de ética de la comunicación, y encima creo que los que trabajamos en la biblioteca o en los despachos también tenemos la obligación, y entonces yo me obligo todas las semanas a escribir una pequeña columnita en un periódico provincial, pero donde de alguna forma intento, como también usted hablaba antes, divulgar estas ideas de las que estamos hablando ahora, intentar un lenguaje sencillo
para que lleguen. Y yo creo que los medios de comunicación son al mismo tiempo de las pocas esperanzas que nos quedan y de los grandes problemas que tenemos. Es decir, como es lógico, es decir, es como el bisturí, ¿no? Que corta muy bien, tanto para operar como para uno seccionar la garganta. Es decir, entonces los medios de comunicación deberían, como siempre ha sido, deberían mantener la independencia y creo que hoy en día es muy difícil. Es decir, es muy difícil en el caso de Trump, ¿no? Pero lo intentan. ¿Intentan ser independientes? Sí, pero es muy difícil, lo explico. Es decir, es muy difícil porque simplemente... Por eso mi mayor confianza está en las redes. Sabiendo siempre las limitaciones también. Por ejemplo, el principio de verdad, ¿no? Que como usted sabe es el principio básico, o el de veracidad, de una ética de la comunicación. Claro, el profesional, el periodista, el profesional puede ser... Pero claro, ¿dónde vas a buscar sinceridad o veracidad, ¿no? En la red que es abierta y que tiene otros problemas? Pero yo creo que hoy en día ese pluralismo que la red permite es lo que de alguna forma puede ayudar a complementar a los grandes medios, que siguen siendo buenos medios, pero dependen económicamente, claro. No voy a decir nombres, pero dependen de quien pague la publicidad o de quien pague o sus accionistas. Y tiene un poder enorme, porque Habermas decía que la realidad al final era una intersubjetividad compartida, y si los medios de comunicación moldean las diferentes subjetividades, están cambiando, están moldeando y creando la realidad. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Es decir, hoy en día la sociedad que tenemos, a diferencia de a lo mejor, recuerde que Habermas viene de la escuela de Frankfurt y ya habían trabajado ya esos temas, ¿no? En los años 20 y 30 del siglo pasado, es decir, que a 100 años ya que llevamos en ese tipo de reflexión. Poco a poco, bueno, Habermas, como usted dice, no está tan viejo que no le oiga, ¿no? Que sigue activo y acaba de publicar ahora, ¿no? Un último libro, es decir, pero... Afortunadamente, pues un gran pensador. No nos sobra. Un gran pensador, posiblemente, ¿no? Un gran filósofo y encima muy posiblemente el filósofo más importante vivo ahora mismo. Sí. ¿No? Y sigue en activo, ¿no? O sea, sigue escribiendo y sigue defendiendo, por ejemplo, en prensa, en una Unión tema Europea, de los inmigrantes, ha sido muy beligerante últimamente, además. Y el último libro de Democracia Transnacional sigue defendiendo estas ideas, ¿no? En definitiva, ¿no? Ya se me ha ido el hilo. ¿Cuál era la pregunta? No, hablábamos de del poder de los medios de comunicación para moldear la realidad. Entonces la cuestión, vamos a ver, ¿qué hay que hacer con eso? ¿No? Con los medios de comunicación. En primer lugar, el pluralismo que siempre ha caracterizado a la construcción de la opinión pública, porque utilizaría palabras de Habermas, ¿no? Tiene que estar de alguna forma, vamos a ver, monitorizado. Esa es la palabra. Es decir, hay que, de alguna forma, limitar el poder de los medios. Pero fíjate que lo que voy a decir ahora, esto puede sonar, ¿dónde va, no? Domingo García Marzahora? No estoy proponiendo que haya leyes que limiten a los medios. Estoy proponiendo, que yo lo he propuesto, está por escrito, que dentro de los propios medios, el Consejo de Redacción, por ejemplo, participe la sociedad civil. O sea, esa es la idea, ¿no? Ya hablando ya de democracia, o sea, la relación que hay entre ética y democracia, si usted me lo pregunta así, yo le respondería, la participación. Y hoy en día las redes sociales lo permiten. Lo permiten, pero yo incluso pienso en un consejo de redacción donde hay 12 personas y 2 de ellas no son periodistas ni dueños de los medios. Nosotros lo estamos aplicando en las empresas y en los hospitales, en los comités de bioética. ¿Y funciona? Vamos a ver, sí, la respuesta sí, funciona. No va a ser la solución. Pero cuidado, sí que es un paso, un elemento más. ¿Cómo podemos hacer que los medios sean responsables? Es decir, respondan ante la sociedad de lo que nosotros esperamos de ellos. Que no esperamos otra cosa que una construcción veraz, sincera y justa de la opinión pública. Esas 3 características, son las 3 pretensiones de validez de la teoría de los actos de hablo de Habermas. Es decir, esas 3 características es lo que esperamos de los medios. ¿Cómo podemos conseguir que se acerquen ahí? Vamos a ver, no puede haber una ley que limite la libertad de prensa ni el derecho a la información. Yo de ahí estoy de acuerdo. Vale, bien, pero es que la única solución no son las leyes. Y más cuando los periódicos son también ellos mismos empresas, ¿no?, multinacionales. En publicidad la autorregulación funciona bastante bien. Por ejemplo, es un ejemplo bueno. De hecho, ¿no?, ha estado con nosotros, ¿no?, hace poco, ¿no?, su director. Es un buen ejemplo en España el autocontrol de la publicidad. Cuidado, ninguno de estos elementos va a ser la solución. Pero sí que es un buen ejemplo lo que usted dice de soluciones que yo llamo que provienen de la sociedad civil. Esa es la idea. La idea es que no esperemos que sea el Estado el que vaya a arreglarlo todo, simplemente porque los problemas como este que usted ahora está planteando de opinión pública son globales y el Estado es las fronteras estatales. En definitiva, la sociedad civil puede ser a base de, por ejemplo, causar autocontrol de la publicidad y también, imagínense,
que un periódico que diga, no, es que yo voy a ser tal. Pues entonces, pues, atrévete, pon en tu consejo de redacción o donde quieras, o como quieras llamarlo, crea un comité de ética, pero crea también, por ejemplo, un defensor del lector, pero que no lo nombre el consejo de redacción, el consejo de administración, perdón. Porque entonces, o sea, no se lo cree nadie. Transmedia. Esteban Galán. Estamos terminando la conversación con el profesor García Marzá y ahora le cedo la pantalla de mi teléfono móvil. Hay una imagen, no sé si la reconoce y si tiene alguna implicación para usted la persona que ahí aparece. Claro que tiene implicación. ¿Quién es? Por supuesto. Esa de la Cortina. ¿Quién es Adela Cortina? Adela Cortina posiblemente sea, creo, hoy en día la filósofa moral más influyente que tengamos de habla hispana, ¿no? Es decir, y es la persona, por ejemplo, que él, ¿no? O sea, no sé, como esto va a ser casi privado esta conversación. No nos escucha nadie no de México, nadie. ni Brasil, ni Pues, Chile, ni Argentina, ¿no? nadie. Pues yo soy efectivamente... Un saludo a todos nuestros selectos pabellones auditivos. Yo soy discípulo, es decir, de hecho soy el primer doctor de Adela Cortina, ¿no? Entonces llevamos exactamente trabajando juntos 27 años. Y entonces para mí no solamente es hoy en día, pues no, o sea, todos nuestros proyectos se dirigen, ella dirige los proyectos en Valencia, yo los dirijo en Castellón, pero ya no es que codirigimos los proyectos, ¿no? Yo creo que yo, en mi caso, tengo una gran suerte de ser discípulo, ¿no? Y de seguir siendo discípulo de Adela Cortina, que hay una palabra muy bonita en valenciano que lo define muy bien, que es maestra. Es decir, ha sido para nosotros, para todo lo que nos llamamos hoy en día Escuela de Valencia, ha sido, sigue siendo nuestra maestra por una cuestión muy importante, porque ha sido capaz de integrar la tradición alemana, que viene de Kant y se actualiza con Apple y con Habermas, con la tradición española, por ejemplo, con Ortega, ¿no? Con Aranguren, y sobre todo porque escribe muy bien, usted decía antes, ¿no? Si tiene la virtud de escribir de forma clara, concisa y al mismo tiempo, ¿no? O sea, profunda filosóficamente hablando. Y entonces tenemos la suerte de trabajar juntos. Tengo yo la suerte. Es una gran escritora, como usted ha dicho. Sí. Incluso, no sé si por encima escribe, tiene un verbo muy, muy atractivo. A mí fue, de hecho, los textos que me acercaron a la ética fueron suyos. Ya digo, es una gozada en el sentido de que escribe muy bien, que hace que efectivamente sea posiblemente la persona más leída, ¿no? En nuestra lengua, ¿no? En la lengua, ¿no? Tanto en Latinoamérica como, ¿no? Como en España. Es decir, ¿Un libro que haya sido inspirador para usted? Para mí, uno de los libros que siempre sigue siendo un libro de cabecera para mí, es el de Ética aplicada y democracia radical, del año 93. ¿No? O sea, es un libro básico, clave, en esta idea, ¿no? De que, por ejemplo, una democracia radical, en el término de utilizando radical como raíz, es decir, una democracia que vaya, ¿no? a sus orígenes, es una democracia participativa. Y esta idea, que después yo he desarrollado humildemente, de esta idea originaria de Adela, y he ido desarrollando y aplicando en diferentes ámbitos, o sea, y por ejemplo, ¿por qué pinta ahí la ética aplicada? Oiga, es que la ética aplicada es el instrumento básico que tiene la sociedad civil. O sea, una ética de la comunicación, una ética profesional, una ética de la empresa, es el instrumento que tiene la sociedad civil para hacer una democracia más participativa. No sé si la idea se va entendiendo. Es decir, nosotros le llamamos ahora, siguiendo a Habermas, una democracia de doble vía. Una vía es el Estado y las leyes. Totalmente necesaria, cuidado, totalmente necesaria. Pero cuidado, bastante impotente ante una globalización, porque no tenemos un derecho cosmopolita, como pedía Kant hace muchos años. Pero hay otra línea que son, yo le llamo humildemente esos recursos morales. ¿No? Es decir, no son recursos jurídicos, son recursos morales. ¿Y los recursos morales qué es? La capacidad que tenemos, y empezamos al principio de la conversación, los recursos morales es todo aquello que podemos hacer con nuestro saber moral. O sea, es así, y toda la gente, cuando lo explicas en la empresa, ¿qué significa que la ética va en contra del beneficio? ¿Cómo se le ocurre a alguien decir eso? O sea, la ética no va en contra del beneficio. O sea, al contrario. La ética tal vez sería aquello que no sirve para nada, pero que nos lo puede hacer perder todo, si no se contempla. No me gusta, no sirve para nada. ¿No? Por ejemplo, hay un autor que los que nos oigan lo conocerán, Fukuyama, un filósofo, que definía, ¿no?, el saber moral como un lubricante social. Oiga, no es un lubricante. Porque si es lubricante significa que la sociedad funciona igual, funciona mal, pero funciona sin ética. Oiga, no. El no sirve para nada sería tal vez que no se puede medir, es decir, mire usted, no va a poder medir porque ni a 1, ni a 2, ni a 3 años se ven esos beneficios. Pero si usted no contempla la ética dentro de su estrategia empresarial, está condenado al fracaso. Que se le pregunten a Volkswagen. Que le pregunten a Volkswagen si es indolora.
si la mentira es indolora. Y, ojo, se puede calcular en miles de millones. Las pérdidas, sí, claro, por eso, el no contemplarlas sí que... O sea, ¿no? O que le pregunten incluso, ¿no? A la marca Alemania, ¿no? Cuando todos, y mi generación más aún que la suya, es decir, un coche alemán era un coche alemán. El daño que ha hecho a la imagen de esta marca, Estado ya, no es una diversa nación, una marca Estado, se puede calcular en miles de millones. O sea, la ética no es indolora. Pero aún así, insisto, la ética donde más fuerte es en la parte positiva. O sea, como un recurso, como una capacidad. Esa es la idea con la que deberíamos quedarnos. ¿Y cuántas veces? Pero la dificultad es que no podemos, estamos en ello, medir la parte positiva. Pero ¿cuántas empresas funcionan porque están haciendo las cosas bien? O sea, ¿cuántas universidades son mejores que otras? Porque simplemente se toman en serio a sus estudiantes. O sea, y no se dejan mercantilizar ni politizar claramente. Es decir, intentan hacerlo bien. Usted dice, 1 año, 2 o 3. No es tan largo plazo, ¿eh? Hay una frase muy buena que dice, dirigir una empresa pensando solo, ¿no?, en los beneficios es como jugar al tenis mirando solo el marcador y no la pelota. Es decir, a mí siempre me ha gustado esa... si tú juegas al tenis, ¿no?, y miras el marcador y haces un tanto, 1. Primero. Ya no haces ninguno más, lógicamente, porque no ves ni cómo te responden. Es una buena metáfora. Para finalizar, siempre nos gusta que nos dejen un regalo, una película. Hablando de ética de negocios, por ejemplo, ahora últimamente ha habido buenas, ¿no? Magic Call, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay películas que reflejan muy bien cómo va este capitalismo de casino, que me gusta la definición, porque no es un capitalismo industrial, ni siquiera una sociedad de conocimiento, estamos en una sociedad del juego, del casino. Es una buena película. Y ahí también costaría, ¿no? Y a nivel personal siempre me ha gustado Kubrick con Barry Lyndon, por ejemplo, ¿no? Es decir, también para mezclar una ética de las organizaciones con una ética personal también, ¿no? O sea, esas dos películas, una antigua y la otra moderna, pueden reflejar muy bien efectivamente esa idea de que la ética, lo que al final nos dice, volviendo a los temas es que solos no somos nadie, ¿no? Y entonces efectivamente hay muchas películas que reflejan esa idea, ¿no?, de que solos no somos nadie. Profesor García Marzá, ha sido un placer. El placer ha sido mío y le doy las gracias por dejarme, por permitirme, ¿no?, poder explayarme y hablar de lo que hacemos aquí y de lo que me gusta. Transmedia.